Paciente varón de 35 años con antecedentes de obesidad mórbida, diabetes mellitus no insulino dependiente, el cual ingresa al servicio de emergencia por haber sufrido un accidente de alta energía en moto lineal. Refiere golpes en múltiples partes del cuerpo. Al examen presenta una presión arterial de 150/80, frecuencia cardíaca de 110, frecuencia respiratoria de 30, su valor HGT es de 140, saturación de oxígeno 95%, el peso es de 110 kilogramos y talla es de 1,70 metros. Al examen físico se aprecian múltiples escoraciones. El paciente ingresa con su brazo izquierdo sosteniendo el brazo opuesto, con un dolor evidente y según la escala de EVA 9 de 10. Se evidencia pérdida de la estructura del hombro derecho con deformidad y vacío en la zona deltoidea. Además de evidenciarse el signo de Berger positivo, se evidencia también una deformidad en codo derecho y aumento de volumen, con la pérdida de la estructura del triángulo de Nelaton. No se evidencia congruencia de la línea de Malaghan. Además, el paciente se observa deformación en el antebrazo ipsilateral. Mi nombre es Tapia Fernández Blanca Irene. Ahora vamos a pasar a ver lo que es el examen físico de cadera, ¿no? Como podemos observar acá, el paciente presenta una rotación externa y también una flexión de miembro inferior derecho. También podemos observar que a la palpación presenta dolor a la palpación. También podemos darnos cuenta que hay el paciente no puede movilizarlos la pierna por el mismo motivo del accidente, ¿no? También podemos darnos cuenta que la cabeza del fémur ha salido de la cavidad del acetábulo y se está alojando en el agujero obturador, en la cual va a dar una posición del bañista netamente impúdico, ¿no? Entonces, para eso estamos sospechando que va a haber una luxación coxofemoral antero-inferior, y para eso estamos indicando placas radiográficas, ¿no? Como la anteroposterior y la lateral de la cadera. Gracias. Bueno, acá tenemos un caso clínico de una paciente femenino que ha sufrido una luxación de codo. El paciente nos cuenta que anteriormente, hace más o menos hora y media, bajaba de las escaleras y se cayó, se tropezó, por lo cual ella puso las manos así, y al poner todo su peso sobre el brazo, ha hecho lo que se ha luxado el codo, perdón, se ha luxado, y el olecrano ha ido de manera posterior al húmero, por lo que esto se clasifica como una luxación posterior. ¿Y por qué digo que es una luxación? Porque inmediatamente que la paciente vino a emergencias, se le pidió unas radiografías en las cuales se muestra que ha sido una luxación, más no asociada a una fractura. Entonces, el paciente, como verán, tiene el codo adolorido, viene sujetándolo con el brazo contrario, se le ha luxado el codo derecho. Entonces, para la maniobra de reducción, el cual se tiene que hacer en estos casos de luxación de codo, es con ayuda de un compañero. Se le sujeta el brazo de la parte superior, obviamente, se le sujeta, mientras que el que va a reducir, se le sujeta y va a hacer fuerza hacia el paciente, y el que va a reducir va a sujetar el brazo, lo va a poner en supinación, y acá vamos a sentir el olecrano, vamos a buscar el olecrano. Entonces, al momento de reducir, el ayudante hace una fuerza hacia el paciente y lo ponemos el brazo en supinación y ponemos los pulgares sujetando al olecrano, mientras que los 4 dedos inferiores sujetan al antebrazo. Entonces,
vamos a hacer una tracción con una pronosupinación y vamos a tratar de ejercer fuerza para que el olecrano pueda insertarse en su lugar, ¿no? Insertarse en su lugar, ¿no? Entonces hacemos una pequeña tracción, pronosupinación y con una leve flexión del brazo, ¿no? Y así es lo que se hace una reducción de luxación de codo. Ya. Bueno, tenemos un paciente de 50 años que va a ingresar a consultorio por presentar, ha sufrido un accidente de tránsito. En este caso vamos a hablar sobre los mecanismos de lesión y según el diagnóstico planteado ya que tenemos de este paciente, que es una persona de 50 años, va a ser que el paciente va a tener un diagnóstico de una luxación de cadera, ¿no? En este caso, para que se produzca una luxación de cadera, vamos a ver que el paciente ha tenido un fuerte impacto, ¿no?, sobre esta. Entonces el traumatismo es de gran energía y en este caso vamos a ver que el paciente puede tener una luxación posterior y anterior, ¿no? Cuando es posterior es cuando el salpicadero impacta sobre la rodilla por un golpe frontal y el paciente va a presentar lo que es el miembro inferior acortado, va a tener una rotación interna, va a haber una aproximación y flexión. Y en este caso el trocánter mayor va a ascender y la cabeza del femoral puede palparse en la región glútea, ¿no? O sea, hacia la parte trasera. Y en este caso este paciente va a tener una luxación anterior, que es un 10% de los casos que suceden en cuestión a las luxaciones de cadera. Entonces va a tener una luxación anterior y el paciente va a presentar el miembro inferior alargado en rotación externa y va a ser una discreta separación, pudiendo existir una afectación del paquete vasculonervioso femoral, ¿no?, como es el caso de nuestro paciente de 50 años.